Bienvenidos amigos de la red Nica TV. Estamos con ustedes, su servidora Georgina Lupiac, para presentar a ustedes este programa para la red Nica TV, para la comunidad nicaragüense. El programa se llama Nuestra Comunidad, porque el objetivo principal es orientarlos e informarles sobre las realidades que vive nuestro país. Hoy tenemos la oportunidad de tener una entrevista especial con una persona que viene desde Nicaragua y que es muy importante que ustedes conozcan cuál es su objetivo de estar en esta ciudad de Miami. Y le damos la bienvenida a la licenciada, a la doctora en Derecho, Ana Margarita Vigil, quien nos está visitando el día de hoy. Además, ella es la presidenta del Partido Renovador Sandinista. Bienvenida al programa La Comunidad. Muchas gracias, Georgina Bayardo. Un gusto a la comunidad nicaragüense. Muchas gracias por este espacio y por esta oportunidad de hablar con los nicaragüenses y las nicaragüenses en Estados Unidos. Desde ya estamos viendo que el programa va a estar bueno porque vemos gente joven. A mí me encanta ver que los relevos generacionales se están dando en Nicaragua y sobre todo en los partidos políticos. Vamos a empezar hablando un poco sobre el MRS. Sabemos que el MRS es un movimiento renovador sandinista que nace del Frente Sandinista, es decir, se separa del Frente Sandinista. Yo quisiera que nos explicaras un poquito, Ana Margarita, cuáles fueron los motivos, qué te llenó para poder tú ser parte del MRS, qué expectativas encontraste ahí y cuáles son las renovaciones que realmente van a hacer dentro de ese partido. Yo no tengo ningún interés en hacer ninguna renovación dentro del Frente Sandinista. El MRS inició, un grupo de fundadores del MRS se separó del Frente Sandinista en 1995, pero el MRS es hoy día algo mucho más que eso. Más allá de un grupo que se separó del Frente Sandinista, es un partido político con su propia identidad, con sus valores propios y con un montón de gente como yo, que jamás militó en el Frente Sandinista. Yo era muy chiquita en ese periodo, pues tengo 35 años, pero también de personas de otras tendencias políticas. En el MRS ahora se nutre de un grupo muy importante de jóvenes cuya primera militancia política es el MRS, pero también de liberales, antiguos militantes de otros partidos políticos o de personas que siempre han estado descontentas con la política y ahora entran al MRS. El MRS, de alguna manera, cada partido político tiene su propia ideología definida. Sí. Entonces nos llama la atención que el MRS sale del Frente Sandinista, pero me imagino que tiene una ideología definida. El Frente Sandinista, cuando entró al poder o cuando se fundó, toda la historia nos lo dice, que los que fundaron esta organización política, que en ese tiempo era guerrillera, pues era de estar en la montaña y haciendo guerra, decidió ser un partido político, pero no tenía absolutamente nada que ver con el ideario sandinista, más bien era con el ideario comunista, socialista y marxista. ¿El MRS está separado de esa ideología? Nosotros creemos en los ideales y en los valores del general Sandino, de Sandino, nuestro héroe nacional. Es decir, dejamos todo lo anterior. Sandino y el ideario de Sandino son principios que nos cobijan a todos como nicaragüenses y que tienen la base en la democracia y la justicia social. Sandino luchó para que Nicaragua, los nicaragüenses pudiéramos nosotros definir nuestro futuro y que lo hiciéramos en elecciones libres y democráticas, era lo que él quería. Y además, ese era el ideario de él. Con justicia social, es decir, que los más pobres en Nicaragua dejaron de ser pobres, que el Estado tuviera una responsabilidad con ellos. Además, una de las cosas más interesantes de Sandino es que era antiimperialista, es decir, él no permitía que llegaran invasores o personas que no fueran nacionales. Sin embargo, el Frente Sandinista, cuando llegó al poder, y que ahí estaban incluidos los que después hicieron la separación de los renovadores, ellos eran antiimperialistas con los americanos, pero eran imperialistas, simpatizantes del imperio ruso, que en aquel momento era un imperio. Sandino era antiimperialista y es correcto, porque cada nación necesita poder definir por ella sola qué es lo que
qué es lo que tiene que hacer y cuál es su destino. Y es correcto. El Frente Sandinista no es antiimperialista, hoy día no existe ni siquiera el Frente Sandinista, déjenme contarles. Es un grupo en el poder de una familia oligarca, que es la familia Ortega Murillo, que es bastante imperialista. Lo que pasa es que tienen un discurso demagógico. Ellos te dicen que no, pero realmente viven del vaivén de la política venezolana, por ejemplo, y eso es imperialismo. Nosotros creemos que Nicaragua tiene que definir los nicaragüenses qué es lo que queremos para Nicaragua, y esa es nuestra política y eso es lo que queremos para Nicaragua. Como te digo, el MRC es un partido con su propia identidad. Nos sentimos orgullosos de lo que somos. Un partido democrático, es el único partido en Nicaragua que hace elecciones democráticas para elegir a su representación interna. Yo fui electa después de un proceso democrático, hicimos elecciones municipales, departamentales y nacionales, y sin cuestionamiento, es decir, no es del dedo el que funciona, y es un consejo electoral partidario, es decir, es del partido, pero que es reconocido y es transparente, y también para elegir a nuestros candidatos en elecciones populares. Es decir, en el 2011, nosotros participamos como MRC dentro de la Alianza Aplica y apoyamos la candidatura de don Fabio Gadea y de Mundo Jarquín a la vicepresidencia. Nosotros escogimos de manera democrática a nuestros candidatos, a diputados también, y fue el único partido en esas elecciones en todo el país que hizo elecciones para elegir a sus candidatos. Esto te demuestra ese sentido del MRS que te digo, que es democracia. La justicia social, ¿dónde la vemos nosotros? Reflejada en el trabajo de nuestros diputados. Los diputados del MRS en la Asamblea Nacional han sido los que más políticas y leyes sociales han introducido. En este momento tienen diputados. Nosotros tenemos 2 diputados propietarios de la Asamblea Nacional y 3 suplentes. Recuerden que en Nicaragua hay propietarias y suplencias distintos que aquí en Estados Unidos, y ellos han hecho un trabajo extraordinario en denunciar al régimen, denunciar las mentiras del orteguismo y desenmascarar el daño económico y social que el orteguismo está haciendo. Quiero preguntarte algo sobre esto de los diputados que están en el Parlamento. Hay una planadora de 60 diputados del Frente Sandinista y hay un grupito, incluyendo entonces los del MRS, algunos cuantos del PLI y 2 del PLC, que están trabajando en la Asamblea. ¿Tú crees que el papel de ellos ha sido preponderante para la población nicaragüense? En realidad se ve, bueno, tú estás hablando de tus dos diputados, pero la verdad que el reflejo que dan hacia el exterior no es bonito. Y el interior también. Yo creo que la oposición nicaragüense, nosotros los que nos consideramos opositores, que somos más del 70% de la población nicaragüense y que tenemos una representación parlamentaria, queremos más denuncias, es cierto, y queremos una estrategia mucho más clara y definida y en unidad de todos los que consideramos que Nicaragua necesita recuperar la democracia. Todos juntos tenemos que tener una estrategia y es lo que estamos tratando de hacer en la Asamblea. Es cierto, el año pasado no se dio esa imagen, yo me siento muy orgullosa del trabajo de los 2 diputados del MRS, pero es cierto que la bancada como tal, es decir, en general los otros diputados opositores no se logró definir y estamos tratando de cambiar eso ahora. Y un ejemplo clave es la posición que van a tener los diputados hoy en la discusión sobre la concesión canalera, y es un tema que yo quiero tocar con la comunidad nicaragüense. Lo vamos a tratar. Ahí se verán los verdaderos opositores, y esperamos, y yo confío y espero que la oposición nicaragüense democrática pueda sentirse orgullosa del trabajo de los diputados democráticos dentro de la Asamblea. Antes de que entremos a lo del canal, que es muy interesante tema, vamos a hablar de 3 aspectos importantes, pensando en el futuro de Nicaragua, pensando en lo que vamos a hacer de hoy en adelante, pensando en que los partidos políticos hasta este momento no han hecho un trabajo preponderante. La población en general está decepcionada de los partidos políticos, discúlpame, sin agraviar lo presente, pero hay una decepción porque
porque vemos que unos están acomedidos con ellos y otros a la fuerza, pero ahí están, amarrados, pues en el mismo paquete delictivo, digamos, porque ya ni siquiera podemos decir que son ideológicamente, no tienen ideología, sino que son personas que están allí con una corrupción tremenda.